Estamos grabando, bienvenidas. El día de hoy me va a acompañar también esta Esther Maya, que también es facilitadora certificada de Access Consciousness. Para todos los que no me conocen, soy Karina Ramírez y soy facilitadora certificada de Access Consciousness. Y Access Consciousness es una serie de herramientas que nos dan facilidad en la vida para recibirla sin puntos de vista. Así que el día de hoy vamos a ver la clase de la locura. Y esta clase a mí me gustaría hacerla eh, divertida, porque en la locura hay muchos juicios acerca de la locura, muchos puntos de vista acerca de la locura, muchas etiquetas acerca de la locura. Y bueno, ¿qué es la normalidad también? Y la normalidad, hay unos estándares que están fijados por esta realidad, sin embargo, pues son puras mentiras, ¿no? O sea, todos tenemos un grado de locura, unos más que otros, unos nos salimos más del estándar que otros. Sin embargo, esta realidad lo que hace es que trata de estandarizarnos cuando lo que debería de hacer es abrazar nuestras diferencias. Si realmente esta realidad, el sistema que nos lleva a todo esto, abrazara, fomentara nuestras diferencias, si no nos estandarizara, no tendríamos tantos problemas mentales. ¿Se dan cuenta? O sea, la verdad es que si te sales de la normalidad, eres señalado, eres acusado, eres juzgado, estás mal, estás erróneo, imperfecto, eres una lastra de la sociedad y demás, cuando realmente eso es una mentira. Y si algunos tienen la oportunidad de revisar esto con más, con reflexión, ¿no? De lo que son todos los puntos de vista y demás, no hay una cultura de preguntas, hay una cultura de conclusiones. ¿Y qué pasa energéticamente cuando hay una cultura de conclusiones? Toda la energía se solidifica, y bueno, hay muchas, se concentra, se hace sólida y entonces es mucho más difícil que energéticamente las personas puedan estar más cómodas con la energía que se está presentando. Para los que no conocen nada de Access Consciousness tiene un enunciado aclarador que en esta clase no lo voy a mencionar en fuerte, lo voy a mencionar solamente para decírselos cómo funciona. Es una serie de palabras que tienen energías incluidas en estas palabras, que lo que hacen es que disuelven, disipan, destruyen, descrean toda la energía que está atorada, todos los obstáculos, todas las limitaciones que están apareciendo en ese evento, en esa persona. Y lo que hace es que disipa la energía para que se presenten posibilidades. Cuando hacemos una pregunta y cuando corremos el enunciado aclarador, las, las posibilidades aparecen y nos da tiempo nos da la oportunidad de ver todo el abanico de las infinitas posibilidades que ahí hay. Y bueno, ¿qué tal? Y esta es la pregunta básica, ¿qué tal si no hay nada erróneo en ti? A lo mejor tú ya te juzgaste, que ya porque te sientes deprimido, porque tienes ataques de ansiedad, porque no te puedes concentrar, porque ya estás erróneo, ya no funcionas en esta realidad, ya eres señalado, acusado y demás, y entonces ya no sirves para nada, y entonces empiezas a decirte todas estas cosas que lo único que hacen es ponerle muy poca amabilidad a tu vida, muy poca amabilidad a ti mismo, a ti misma, muy poca amabilidad al cuerpo. ¿Qué tal si todo esto que estás percibiendo es que tienes un cuerpo hipersensible, y esta es la clave, que tienes un cuerpo hipersensible para toda la información que te está dando que existe en esta realidad? Y aquí está la clave, porque muchas personas que están en estas condiciones de depresión, ansiedad, ataques de pánico y todo, se creen seriamente lo que les dice la mente. Yo lo que les puedo decir en mi experiencia personal, donde he estado en silencio por muchos días,
y que he podido observar la mente, el 98% de tus pensamientos no son tuyos. Además, no es nada original lo que piensas. De todos los pensamientos que tienes, el 80% todos los has pensado ya muchísimas veces y no solamente tú, sino billones de personas han pensado lo mismo que tú. Que si vas a hacer la comida, que si esto, que si te vas a lavar los dientes. O sea, la mente no tiene ninguna referencia del futuro, de lo que va a suceder. Todos son referencias del pasado. Y quiero que te imagines esta parte radical de esta clase, ya que la mente es un concentrado energético que tiene pensamientos, sensaciones, emociones, eh, y ideas, paradigmas, creencias que están concentradas todos y rodean el planeta. Y entonces viene un pensamiento o una emoción de tristeza y mucha gente se gancha. Y le hago así porque se quedan ganchados en la emoción y además le pegan una historia. Ah, sí, estoy triste. O sea, primero se la apropian, o sea, como si fuera de ellos. Se la apropian y como si fuera de ellos, dicen, no, esta tristeza es mía y le pegan la primera historia que se les ocurre, ¿no? Cuando a lo mejor simplemente estaba pasando la emoción por ahí, por alguien más que la traía, que se le pegó de alguien más, de alguien más, de alguien más, y entonces se quedaron enganchados ahí, en esa emoción. Entonces, a mí la invitación que me gustaría hacerte es que, para empezar, no te creas nada de lo que te dice la mente, que hagas preguntas, que preguntes si esos pensamientos son tuyos o de alguien más o de algo más, porque finalmente tú eres un ser infinito, que eres como una antena parabólica que recibe toda esta información. Así que vamos a comenzar esta clase relajándonos para recibir toda esta información. Si sientes alguna intensidad en tu cuerpo, me gustaría saberla. Si percibes alguna sensación que es incómoda también o algún pensamiento que te está, que sea así como que no venga al caso relacionado con la clase, también me gustaría saberlo. Así que me gustaría que pusieras tus manos en tu cara, la cara en tus manos, que sintieras, que respiraras profundo, que relajaras toda tu cara, tus ojos, tu nariz, tu boca, sobre todo tu quijada, que pusieras las manos en tu pecho, que sintieras cómo se alza con la respiración, cómo se baja, que pongas las manos en tus piernas, que sientas el peso de tu cuerpo en la silla, que vayas relajando desde la punta de la cabeza, los ojos, la nariz, la boca, la quijada, el cuello, que pongas atención en los hombros, en la espalda alta, en la espalda baja, en el pecho, en el vientre, que percibas tu respiración y todas las sensaciones que hay ahí. Si hay cambios de temperatura, por ejemplo, a lo mejor los dedos de tus pies están más fríos que los de tus manos, cambios de temperatura, sensaciones de pulsación, punzadas que estás percibiendo en tu cuerpo, para que lo recibas con amabilidad. El día de hoy vas a estar en comunión con tu cuerpo y le vas a estar preguntando continuamente cómo está. Y me gustaría invitarte a que estés 60% atendiendo a las sensaciones, a los pensamientos, a las emociones que tiene el cuerpo y 40% en, en lo que está externo a ti. Y vamos a relajar los muslos, las piernas, el empeine del pie, el talón, el arco y los bellos dedos de tus pies. Y ahí hagas un escaneo desde la punta de la cabeza hasta la punta de tus pies
checando si hay sensaciones, si hay alguna incomodidad, si hay alguna pulsación, punzada, ardor, cambio de temperatura. Inhalo profundo, exhalo. Y todas las proyecciones, expectativas, separaciones, juicios y rechazos que tengas de lo que va a ser esta clase, de lo que vas a obtener de esta clase, de lo que vas a obtener tanto de Esther como de mí, como facilitadoras, lo puedes destruir y descrear. Y todo lo que no lo permita, y voy a decir el enunciado aclarador, acertado, equivocado, bueno, malo, Pokémon, todos los llaves cortos, chicos y más allá. Esta va a ser la única vez que voy a dar el enunciado aclarador. Las próximas veces solamente lo voy a hacer mentalmente y energéticamente. ¿Sale? Bienvenidas a esta clase, abran sus ojos. Y vamos a ver el día de hoy, entonces, los puntos de orden. Bueno, si hay alguna duda de lo que es la locura a la que me refiero o qué les atrajo de esta clase, lo pueden poner en el chat y si hay alguna energía que requiera ser facilitada, con mucho gusto. Vamos a ver qué tal si no hay nada erróneo en ti. Y esta es la pregunta básica. No hay nada erróneo en ti, no hay nada erróneo en los demás. No hay, simplemente son capacidades diferentes, no son discapacidades. Y muchas veces, inclusive, o sea, ¿cómo funciona todo esto? Con los puntos de orden. Y en inglés, points of order, si te fijas, es P-O-O, que en inglés es pu, o sea, es la caca, ¿no? Entonces, los puntos de orden, esta es una cosa básica que la mayoría de las personas hacen y que no se dan cuenta que lo hacen porque lo que son los puntos de orden son donde intentas encajar a la forma donde intentas encajar, porque la sociedad te dice que así debes de encajar y llegas a mucha conclusión y están basadas en todas esas creencias de lo que debe de ser correcto, perfecto, idóneo para una situación. Y entonces lo que haces es convertir cada molécula, cada átomo de tu cuerpo en un punto de orden para poder encajar en esa realidad. Y lo que sucede es que al momento que dejas de ser tú y te encajas en la cajita pequeña, cuando tú estás hecho para estar expandido, yéndote a todos los lugares que tú quieres y todo, entonces el cuerpo empieza a tener ese malestar y entonces empieza a crear ya sea enfermedad o lo que se llama aquí una discapacidad o una locura. Entonces, ¿cuántos de ustedes han convertido cada molécula y cada átomo en su cuerpo en un punto de orden? Y todo lo que eso es por un diosilión lo podemos destruir y descrear, por favor. Los puntos de orden son el inicio y la base de toda enfermedad y la muerte y el envejecimiento y la locura, ¿no? Entonces, muchas veces también, fíjate, la locura y los ataques de ansiedad y todo esto que viene, muchas veces los sistemas familiares lo que hacen es que quieren fijar su atención en una persona para no poner atención en su vida. Entonces, como que designan a alguien para que sea la persona que requiera toda esa atención. Entonces, cuando alguien está teniendo este tipo de condiciones y que no está en comunión con su cuerpo, que no tiene amabilidad con su cuerpo, de hecho, ni siquiera le ha preguntado, lo trae como zombie paseando, en lugar de estarlo considerando, a ver cómo se quiere mover, cómo quiere comer, cómo se quiere vestir y demás. Entonces, no hay esa comunicación que puede existir, sobre todo cuando tienes un cuerpo hipersensitivo, porque todas estas personas tienen cuerpos sumamente sensibles, los cuerpos están ávidos de decir la información
y no sabe cómo decir la información de una manera amable, ya que la persona está completamente desconectada del cuerpo, porque no hay una cultura de preguntas, porque no hay una cultura de que haya esa comunión con el cuerpo. Entonces, cuando tú empiezas a hacer esa comunión con el cuerpo y preguntas, y aquí vamos a ver las 4 preguntas básicas. O sea, además de puntos de orden, vamos a ver las 4 preguntas básicas. Cuerpo, ¿qué es esto? Cuerpo, ¿qué hago con esto? Cuerpo, ¿lo puedo cambiar? Cuerpo, ¿cómo lo cambio? Si esas 4 todavía no te dan mucha claridad, entonces la otra herramienta es a quién le pertenece esto. A lo mejor le pertenece a otra persona, a lo mejor es de la tierra, te está dando información. Yo les puedo decir que al principio, cuando yo empecé a comunicarme con mi cuerpo no era amable conmigo para comunicarse, porque yo tampoco era amable, ¿no? Y entonces cuando lo tenía como apagado, lo traía como mascota, lo traía como zombie, no estaba yo comunicándome con él, y cuando le empecé a hacer caso, pues estaba fascinado, ¿verdad? Que me quería dar toda la información de toda la Tierra. Y entonces, por supuesto que me vinieron un chorro de intensidades que yo decía, ¿qué es esto? Pues a qué entré yo a casi a tener dolores de todos lados, ¿no? Y entonces, cuando empecé a comunicarme con mi cuerpo, le pedí más amabilidad y además que me dijera solamente lo relevante, no que me informara de todo lo que está ahí, porque me quería informar de todo. O sea, si alguien tenía dolor de cabeza, a mí me dolía la cabeza, sí. Si alguien tenía un dolor un problema de la espalda, a mí también me molestaba la espalda. Entonces, las personas que son hipersensibles, imagínate cuánta sobresaturación de información tienen, porque esos cuerpos tienen esas capacidades maravillosas de percibir todo eso, pero ellos como se hacen erróneos, como no están en comunión con su cuerpo, porque no hacen preguntas y demás, entonces es sobresaturante y no saben qué hacer con ellos y luego los doctores los diagnostican y y están medicados y demás para poder salir adelante, lo cual el medicamento no es malo. De hecho, nada es malo, ni es erróneo ni nada. Si te va a dar facilidad tomarte una medicina para que tengas un momento más fácil, hazlo. O sea, haz lo que te funciona, ¿no? Entonces, ¿cuántos puntos de orden tienes basados en los juicios, en los diagnósticos, en lo que te dicen los demás? Y además, esa parte es bien interesante porque muchas veces le damos un poder superior a los expertos. Y sí, los expertos tienen más información, definitivamente. Sin embargo, no es la verdad absoluta. El experto en tu vida o la experta en tu vida eres tú, nadie más. Y si un doctor te dice que esto va a ser conveniente, tú haces preguntas y dices, ¿esto es verdad para mí? Porque puede ser que no sea verdad para ti. Y entonces vas mejor con otro especialista. A lo mejor pides tres opiniones de 3 especialistas y sigues haciendo preguntas. Pero cuando las personas están diagnosticadas y se creen todo lo que dice esta realidad, entonces le dan el poder superior al especialista y entonces no hacen preguntas y por eso es bien importante la cultura de las preguntas, no hacen preguntas y entonces además se creen que es para toda la vida, cuando el cuerpo tiene una maravillosa habilidad para sanarse, cuando el cuerpo tiene una maravillosa sabiduría para saber qué es lo que se requiere y que si nunca le preguntas, pues nunca te va a decir. Por eso es bien importante y aquí la locura, a lo que me refiero es que cuando realmente te dejas ser tú mismo, aunque la sociedad, aunque los sistemas y esta realidad te apunte, te juzgue, te acuse y demás, pero eres tú mismo, estás en la libertad de hacer lo que tú requieres hacer y la conciencia siempre tiene tu espalda.
Sin embargo, cuando te metes en esta realidad y te metes en la cajita y no haces preguntas y te crees todo lo que te dicen y no haces preguntas de qué es esto, qué hago con esto y demás, entonces te contraes y es cuando se empieza a hacer todavía más saturante la información, por lo tanto, más intensidades, más pensamientos y además no solamente te lo crees, sino estás seguro de que son tuyos. Y nada es tuyo, ni las emociones son tuyas, ni los pensamientos son tuyos, ni las sensaciones son tuyas. ¿Se sienten muy reales? Sí, sí se sienten muy reales, pero cuando aprendes a utilizar las herramientas, empiezas a observar desde un espacio mucho más amplio que estar metido, es como estar metido en un vaso tequilero, ¿no? Y ahí estás metido con esta realidad. La cosa es que en el vaso tequilero hay muy poco espacio, por lo tanto es mucha información muy concentrada. Conforme tú empiezas a abrir tu conciencia en la espaciosidad para recibir la información, y por eso es muy difícil cuando tienes un problema mental o cuando tienes una enfermedad, es muy difícil ver desde afuera de la caja, sino estás metido ahí adentro. Por eso los grupos de contribución y los grupos de facilitación, porque a veces no puedes ver que estás metido en la inconsciencia. Entonces, cuando empiezas a hacer utilizas las herramientas, empiezas a abrir el espacio para recibir la información, por lo tanto tu cuerpo va a apoyarte para no tomarte en serio con los pensamientos, sentimientos y sensaciones que tiene, y empiezas a hacer esa espaciosidad que realmente eres, que tú decidiste encajarte, pero que ya estás, ¿y por qué lo decidiste así? Porque naciste y te empezaron a decir tus papás que así era esta sociedad, en la escuela también y demás, entonces te lo creíste y te alineaste a todos esos lugares. Entonces todos los espacios, realidades y dimensiones donde te has alineado a lo que te han dicho y nunca has hecho preguntas, lo puedes destruir y descrear, por favor. Gracias. Esther, ¿quieres comentar algo? Ay, no se abría mi micrófono, sí. Bueno, y también es cómo estar o cómo funcionar en esta realidad cuando, por ejemplo, yo les quiero contar en breve, cuando yo inicié mi práctica de yoga hace unos 22 años, yo había tenido que ir al doctor, algunos de ustedes aquí ya han escuchado esto, creyendo que algo estaba o sea, estaba muy mal conmigo, mi corazón tenía una taquicardia espantosa y pues yo solita me fui, me llevé solita yo al cardiólogo y dije, bueno, ¿qué está pasando con mi corazón? En aquel momento, la verdad es que yo ni siquiera conocía, no entendía qué era esto de los ataques de ansiedad. Era así como tan extraño y tan externo a mí que yo decía como yo, ni siquiera el doctor me mencionó esas palabras, yo lo fui descubriendo después. Para hacer el cuento corto, el doctor me quiere dar un medicamento y en ese momento yo, o sea, no tenía nada de estas herramientas, ni access, ni absolutamente nada, de verdad que o sea, yo llevaba mi vida, mamá de 3 hijos, esposa de un marido, nos llevamos muy lindo, nuestras finanzas más o menos bien, nada que me pudiera estar creando este tipo de condición y yo decía pero yo no, yo soy súper saludable, ¿qué es esto? Y fue muy interesante porque a raíz de ese día empecé a escuchar más y más historias así. Yo decía, bueno, ¿qué es esto, no? El doctor me sacó una botellita así pequeña con unas pastillitas adentro y en ese momento fue como que me metí en un túnel del tiempo y me vi 20, 25 años después
Y no nada más tomando ese medicamento, me vi como tomando medicinas fuertes y yo dije, eso no es lo que yo quiero. Fue como un instante, no les puedo decir que fue así como todo una película, fue un instante. ¿Qué sabía yo en aquel entonces de lo que yo podría crear en mi futuro? Eh, buscando más para mí, ¿no? Y era errónea y equivocada de que yo no quería tomar mis medicamentos. Salí de ahí y dejé la botellita, la tiré en un bote de basura, lo metí hasta dentro del bote de basura, porque era un bote de basura público. Y así fue como yo llegué a mi primera clase de yoga. Yo sabía en mí que había algo diferente y que no quería yo depender de medicamento. Y yo no estoy diciendo aquí que el medicamento no sea algo que sea una contribución, porque para muchas personas sí lo es, pero en ese momento para mí y en mi saber no lo era. ¿Por qué comparto esto? Porque punto y aparte de lo que yo estaba viviendo y lo que estaba pasando, inclusive dormida, yo me iba a dormir para ya no sentir y ya olvidarme de esto, ya, me voy a dormir y no siento nada. Pues no, ¿qué creen? Que los ataques de pánico y de taquicardia me despertaban. Me faltaba el aire, etcétera, etcétera. Entonces dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y así fue como yo llegué a mi primera clase de yoga y lo demás es una gran historia en mi vida y todo lo que es hoy fue cambiando. Llegó a mi vida Reiki, llegó a mi vida psicánica, llegaron a mi vida muchos caminos que se empezaron a aperturar mi conciencia y darme cuenta que la entidad dominante de mi vida soy yo. Hay veces que como que se me olvida un poquito. Pero yo soy la que domina en mi vida y yo les puedo decir que poco a poco he ido descubriendo y van llegando herramientas, entre ellas como estas, Access Consciousness, que me van mostrando que hay infinidad de posibilidades de las cosas que podemos crear y lo que podemos hacer en nuestra vida. Así es que, bueno, yo quería compartirles un poquito de esto porque yo sé que a veces escuchando la historia de otras personas es una contribución porque puedes darte cuenta que todos vamos por un camino a donde a lo mejor en algún momento, como lo mencionó hace rato Karina, nos hacen erróneo. En Access me encanta porque constantemente nos están diciendo, no hay nada erróneo en ti, no hay nada erróneo en ti, no hay nada erróneo en ti, solamente es la elección. Y para mí eso ha sido súper, súper, súper liberador. ¿No? Cuando muchas veces hay gente alrededor de mí que de veras piensa que ya la perdí, ya la perdí. La locura, locura. Y de verdad que dentro de mi locura, yo soy feliz. Y yo sé que yo sigo mi saber. ¿Y cuántos de ustedes aquí también saben? Y saben que también siguen su saber. Aunque para muchas veces alrededor de ustedes la gente diga, ya la perdimos. Muchas gracias por tu vulnerabilidad. Y sí es cierto, ¿cuántas personas tienen ataques de pánico y van al doctor y les hacen todos los exámenes y no hay nada erróneo en ellos físicamente? Y a mí me ha tocado estar con varias personas que les da un ataque de pánico en mi presencia y e inmediatamente empiezo a facilitarlas y ya casi me dicen que le manda la ambulancia y yo sé que no tienen nada, o sea, que realmente, bueno, no es que no tienen nada, sino que realmente el proceso es una potencia, es un poder, es una energía que está lista para salir, pero que no le permite salir, porque no estás dispuesta a hacer la diferencia que eres.
no estás dispuesta a subirle el volumen a tu vida, no estás dispuesta a que te señalen, a que te juzguen, a que te rechacen, inclusive. Entonces, cuando he estado en esa presencia, me doy cuenta, a ver, respira, 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 y respira, y respira, porque empiezas a respirar y bueno, están así casi, casi en el desmayo y demás, y respira, y es la técnica de 5 partes, que es, a ver, ve 5 cosas y nómbramelas. Y entonces es, a ver, ventana, computadora, piso, mi zapato, suéter. Ahora, tócate 4 partes de tu cuerpo y dímelas. Pues cachete, brazo, pierna, pie, pompa. Ahora no, empieza a oler. Dime qué huele este momento. Escucha, escucha. ¿Y qué pasa con eso? Que con los 5 sentidos vuelves aquí a este momento. Los ataques de pánico es que tienes una historia trágica del futuro que tú armaste, que no es cierta, es una mentira. Tú misma dibujaste esa historia y hiciste toda una narración, tuvo una telenovela trágica cómica. Yo digo cómica porque la verdad cuando la ves y te das cuenta que tú la armaste, que ni siquiera es real, hasta te puedes burlar de tu propia historia, porque mi personalidad, como yo creo que por eso están aquí, es dramática de telenovela. O sea, ayer me comí un betabel y a la hora de que hice popó y que hice pipí, salió rojo. Y yo ya me hacía en la tumba. Así de dramática es mi personalidad. Sin embargo, inmediatamente es, ¡pum!, regresar aquí a este momento, porque eso ya es toda una historia que ya me fui al futuro terrible, trágico, y después me río hasta de mí misma como diciendo, ¿en serio, Karina? O sea, ¿en serio? ¿Cómo te fuiste hasta allá? ¿Qué rollo? Vente para acá, ¿no? Y me ataco de la risa de las historias que me armo. Pero eso no pasaba antes. Para mí era de veras algo terrible. Y luego, además, si me decían que era algo sencillo, yo decía que no, eso era sumamente serio. ¿Qué más es posible? Y entonces cuando empiezas a tener esa ligereza con estas herramientas, esta facilidad de recibir la vida con facilidad, con menos seriedad, que ya no te crees nada de lo que ves, porque yo ya últimamente ya inclusive hasta dudo de lo que veo, porque finalmente es todo tiene una interpretación y yo tengo unos filtros y tú tienes otros y podemos estar viendo las mismas cosas, pero tú estás ubicada en un espacio diferente que el mío. Entonces, no vemos lo mismo, no nos relacionamos con lo mismo. Es más, yo no sé si ves los mismos colores que yo veo. Para yo saber si ves los mismos colores que yo veo, tendría que estar metida en tu cabeza. Pero a lo mejor nos pusimos de acuerdo de que el rojo es rojo, pero a lo mejor en tu cabeza, si yo me metiera, es morado, ¿no? O sea, no sabes realmente qué sucede en la cabeza de la otra persona. Tiene filtros diferentes. Entonces, yo pienso que sí, no pienso, ¿qué sé yo de esto? Que si una persona llega a su médico y están hablando, por ejemplo, de una depresión, ¿no? Descubren que la persona está en una depresión. Recordemos que la depresión es el estar vuelta y vuelta, así como el hámster, que no, lo único que tiene que hacer es bajar las 2 patitas y a lo mejor se va a dar un madrazo y también, o sea, está bien, por ahí se requiere el madrazo, ¿no? Pero lo único que se requiere es bajarse de la ruedita, pero la persona que está, por ejemplo, en una depresión, que solamente con preguntas pudieran hablar con el paciente, con esta persona que llega con este asunto de la depresión y cuánto esta persona está duro y dale, duro y dale, y duro y dale en la locura de vivir en el pasado. Y se cuentan esta historia una y otra y otra y otra vez. Recordemos, de la depresión, muchas de las personas están viviendo en su historia del pasado.
Y cuando es este asunto de la ansiedad, ¿cuántas personas, y Cari lo acaba de decir, increíble, es de cuántas historias nos estamos creando del futuro? ¿No? Para mí esta experiencia que yo tuve fue hace 20, no sé, 22 años. Mi esposo tiene 3 o 4 años que empezó a tener algunos ataques de ansiedad, ¿no? Y bien interesante porque él es completamente lo opuesto, él es humano 100%, está aferrado a esta tierra y lo que no ve y lo que no toca no existe, solo Dios. Entonces, bien interesante, ¿no? Porque cuando yo lo veo es como, toma una respiración profunda, como lo que comentaba Karina, toma una respiración profunda, toma una respiración profunda. Inclusive se atrevió a estar escuchando algunos videos de meditación que decía, wow, o sea, tenemos que llegar a esos extremos para llevar al cuerpo a que se relaje y salirnos de estar en tanto lo que va a pasar y lo que va a pasar y lo que va a pasar, y que a lo mejor nunca va a suceder eso, pero ya lo está anticipando todos los segundos de su día. Y es muy cansado, toma muchísima energía. Y yo no estoy haciendo de menos lo que sucede, porque yo lo viví, yo también lo viví, yo sé lo que es. Pero es también tomar, es como elegir y tomar acción de que algo puede ser diferente. Yo también me podría haber dejado ir y bueno, pues va, ¿no? Me tomo el medicamento y bueno, pues que sea lo que tenga que ser. No, yo sabía para mí que había algo más y algo diferente. Mi esposo, por ejemplo, a veces me pregunta, me dice, ¿pero a dónde estaba yo cuando estaba sucediendo esto? Le digo, nada, nene, estabas ahí acostadito al lado de mí. ¿Y cómo nunca me di cuenta? Porque cada quien está viviendo su vida, de verdad, cada quien está viviendo su vida. Entonces, ahorita, por ejemplo, él ya empieza a sentir así como el cosquilleo, ya conoce la sensación en su cuerpo, va y se toma una de estas gomitas que son de flores de Bach, y a él le funciona. Maravilloso. Lo que te funcione solamente es estar totalmente en conciencia de la locura y en cuánta locura de esta realidad nos metemos, la compramos, la hacemos nuestra y no nos funciona. Que sepan que hay infinitas posibilidades. Esta no es la única posibilidad. Hay infinitas posibilidades. ¿Qué más es posible? ¿Qué más es posible? Y efectivamente, cuando viene la depresión es cuando estás en esa parte de estar en un sistema de secuencia trifásico donde estás a la vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, rumiando las memorias, rumiando los traumas, rumiando los dramas, cuando no haces ninguna pregunta. Y además, si sigues ahí y además viene esta parte de no sé qué hacer, y es como si también pusieras tu cuerpo en renta, y entonces también hay la posibilidad de que vengan energías que se junten ahí y que atraigan pensamientos, voces que te estén diciendo también que no vales nada, que eres una mierda, que, en fin, esos pensamientos de no tener valor, de nunca ser suficiente, de que no vale la pena ya vivir y demás. Y entonces llega también la parte ya de ya estar más ahora sí que subirle el volumen, pero a la parte del suicidio, ¿no? Entonces, todos los lugares donde las personas que están aquí, eh, todos los lugares donde estés eligiendo la atrofia, la parálisis, la entropía y la destrucción de tu vida por meterte en los puntos de orden, lo puedes destruir y descrear, por favor. Por favor. Ajá, porque eso como que salió ahorita. Y también que no estés contratando entidades en tu cuerpo para que te estén
chuchulando ahí, voceando, vociferando, diciendo cosas que ni siquiera son tuyas, despídelos, despídelos, no los hagas tuyos, haz preguntas, ¿qué es esto? ¿Qué hago con esto? ¿Lo puedo cambiar? ¿Cómo lo cambio? ¿A quién le pertenece esto? Estas preguntas son básicas, además de las preguntas de toda la vida, que es qué más es posible y cómo puede mejorar esto. O sea, estas son así tatuadas, ¿no? Para que las traigas tatuadas y que las traigas ahí en el teléfono, para que, a ver, te sientes incómoda, estás sintiendo una energía de tristeza, una energía de enojo, una energía de rabia, una energía de cualquier emoción o pensamientos obsesivos, perturbados y todos los implantes distractores que hay. Entonces, que empieces a destruir y descrearlos y que hagas preguntas. Ahora, muchas veces estas personas, no es malo que estén ahí, ¿eh? Así que todos los lugares donde estás definiendo y concluyendo que las personas que sufren de ansiedad y depresión es malo, lo puedes destruir y descrear, por favor. Está equivocado, no, más allá. Porque cuando no tienes permisión para que esas personas elijan lo que están eligiendo, porque esas personas lo eligen, inconscientemente, pero lo eligen, y porque no tienen el espacio para recibir más información. Y tú puedes ser la invitación para que esa persona haga preguntas, pero si tú tienes el punto de vista de que eso es malo, entonces no hay manera de que la energía cambie, porque hay un rechazo, las barreras están subidas, la energía está concluida, o sea, tú ya concluiste que eso es malo. Esta persona se puede quedar todo el tiempo en ese estado depresivo. Y no es malo, es lo que elige en esta vida. Y esta vida es un pestañazo en el universo. Se puede quedar así toda la vida. Así que también hazte la pregunta, ¿estás dispuesto a que la otra persona sea miserable toda su vida? Y cuando te haces la pregunta y que sientes que no, entonces utilizas la herramienta del interesante punto de vista, que tengo el punto de vista que no estoy dispuesta a recibir, a hacer la permisión para que elija lo que elija, estar yo bien con eso. Porque cuando tú quitas el punto de vista de que eso es malo y que estás dispuesta a recibir a la persona con sus elecciones, por más que te parezcan que no son las mejores elecciones que está haciendo, das la permisión para recibir a la persona tal cual como es, y entonces sí puede ser la invitación para que algo energéticamente cambie ahí. Pero mientras tú no cambies el punto de vista, no hay manera de que cambie. Y por eso es esta clase, porque muchas veces los que venimos aquí es porque también conocemos a alguien que está en estas condiciones y que queremos ayudarlo. Y nosotros, si no estamos en esa amplitud de mente, en esa permisión de recibir sus elecciones, porque ellos son seres infinitos que eligen igual que tú. Ellos no están incapacitados, simplemente están inconscientes, pero no están incapacitados. Y haciéndoles preguntas, si están dispuestos a recibir y haciéndoles preguntas, ellos pueden salir, como tú puedes salir de lo que venga en tu vida, porque tú eres la entidad dominante y la que está y la que vive tu vida. Tú eres la experta de tu vida y esa persona es la experta en su vida. Por lo tanto, tú no puedes decirle a ella qué es lo que le conviene. Y yo les voy a decir que en mi caso, por ejemplo, yo tuve una infidelidad con mi esposo y fue dolorosísimo, tan doloroso que yo lloraba todas las noches y bueno, ya me llevaron al psiquiátrico, ¿ok? Y entonces, y todo mundo era, sí, pues que la mediquen porque es, está muy mal y vive llorando y está esto terrible, y ellos se hubieran sentido tranquilísimos si me hubieran medicado. Y yo también tuve esa
ese pequeño momento de conciencia de decir, ni más, yo puedo con esto. Yo tengo las suficientes herramientas para poder con esto. Y si no puedo, entonces sí voy a pedir ayuda. Y a lo mejor es temporal, no tiene nada de malo tomar el medicamento. Sin embargo, sí, por ejemplo, considero que si tomo un medicamento, no va a ser para toda la vida. Va a ser una muleta que voy a utilizar por cierto tiempo para llegar a un punto donde lo deje y ya me sienta yo fortalecida para poder manejarlo. ¿Qué me va a dar más facilidad? Si tomo el medicamento o no. ¿Qué es la pregunta que nos podríamos hacer en todo momento para que realmente obtengamos la mayor contribución de todas las cosas que están a nuestra disposición o disponibles para nosotros? Y la verdad es que no me medicaron, claro que fui juzgada, porque obviamente a ellos les movía mucho que yo llorara, sobre todo a él, una culpabilidad espantosa que seguramente sentía, ¿no? Entonces era mucho mejor para él que yo dejara de llorar, que medicándome. ¿Y cuántas personas no las medican y además todo el mundo se siente tranquilo porque ya está medicado? Y mejor que lo mediquen, pero no lo empoderan para que salga de eso, sino al contrario, lo victimizan. Y además hay que apoyarlo y en lugar de empoderarlo, hay que estar sobre de él y cuidándolo y esto y el otro. Y entonces la persona se empieza a ser más víctima y más víctima y más víctima y entonces está como más encerrada, más concluida en toda esa situación, porque la misma familia se siente más tranquila que esté medicado. Y vuelvo a repetir, no es malo que esté medicado, sin embargo, empoderar a las personas de que eso no es definitivo, que los cuerpos tienen esa capacidad maravillosa de sanar, de reacomodar, de crear nuevos órganos. De hecho, todas las moléculas de tu cuerpo se cambian cada 5 años, cada 2, 3 años tienes un cuerpo nuevecito. Claro que donde hay cicatrices, la misma célula que se reproduce con la misma cicatriz. Algunas veces ya, pero hay algunas que desaparece completamente la cicatriz. Entonces, si tienes esa capacidad de tener cada célula, cada átomo, todo nuevo, y que es un traje terrícola maravilloso para poder disfrutar esta tierra, y tienes esas capacidades maravillosas. El otro día yo estaba platicando con una persona que está deprimida y que tiene una depresión muy fuerte y que además se ha intentado suicidar varias veces. Le dije, es que la verdad, muchos de nosotros que estamos en esta parte de la conciencia, quisiéramos tener tu cuerpo para saber todo eso que recibes, toda esa información que recibes. Nosotros con estos cuerpos, mi cuerpo es muy sensible, sin embargo, si yo tuviera muchísima sensibilidad, pues cuánta más conciencia pudiera yo tener. Y ¿sabes qué? Que se me quedó mirando como diciendo, ¿cómo está? O sea, qué locura. ¿Cómo quieres tener mi, ¿cómo quieres tener mi cuerpo? ¿Quieres tener mi mente? Le dije, pues es que soy una exploradora de la mente, soy una exploradora del cuerpo y estoy segura que estás percibiendo mucho más que yo. Ella ve entidades y le habla a las entidades y demás. Le dije, ¿qué facilidad puedes tener o podrías tener si supieras y tuvieras más herramientas para poder estar hablando con las entidades de una manera más práctica y no creerte todo lo que las entidades te están diciendo? Porque cuando estás en esos estados de depresión y de locura y de suicidio y demás, las entidades son bastante inconscientes y son bastante estúpidas y te aconsejas pura pendejada. Entonces, esta parte de que yo le dije, se quedó totalmente sorprendida porque nadie les ha dicho eso. Nadie les ha dicho eso. Y entonces, ¿qué tomaría que fueras tú la invitación, si es que conoces a alguien, de no
meterle las herramientas, sino hacerle preguntas. Hacerle preguntas. Y fíjate que escuché yo esta plática donde esta persona platicó que muchas veces los cuerpos de las personas que están en depresión o que están en asuntos de suicidio y demás, son cuerpos hipersensibles. Lo que pasa es que no sabes cómo procesar la información, no tienes herramientas para recibirlas, no tienes el espacio para recibirlas, pero haciendo el espacio, tú puedes cambiar tu vida completamente. Y de verdad, cuando yo supe de esta psicóloga austriaca que se llama Susana Mittenmayer, ella hizo un libro, es que si tienen la oportunidad de leerlo, que se llama Psicología Pragmática, siendo locamente feliz. Si tienen la oportunidad de regalárselo a una persona o leérselo a una persona que está teniendo este tipo de problemas de ansiedad o problemas mentales y demás, de verdad los invito para que se lo regalen, porque de verdad ha tenido muy buenos resultados en lugar de utilizar la psicología tradicional, utilizar esta psicología radical, esta psicología pragmática, donde las personas aprenden a utilizar sus cuerpos y todas sus cuerpos y todo lo que la energía a su favor en lugar de su contra. Es como cuando lo diagnostican como una enfermedad, cuando realmente es un potencial. Imagínense poder reconocer a una persona que le dicen que tiene este diagnóstico y en lugar de decirle, oye, estás con esto y esto y esto y esto, y es en lugar de eso irse a todas las potencias que esa persona tiene. Yo conozco, y Karina también la conoce, es una persona hiper sensible que estando en un lugar a donde hay 10 personas, imagínense, yo me encontré con esta persona en una convención a donde habían más de 10,000 personas. Todo lo que ella estaba percibiendo. Enloqueció, claro que enloqueció, tuvo ¿cómo se llama en español? Un meltdown en el cuarto donde nos estábamos quedando en el hotel y yo nada más estaba sosteniendo el espacio y escuchándola. Y a base de preguntas ella pudo realmente como calmarse y darse cuenta que dice, es que me estoy volviendo loca, o sea, yo de verdad estás volviéndote loca o tienes ahí una habilidad impresionante de recibir y percibir información. ¿Qué es lo que vas a hacer con esta información? Y yo les digo algo, no hay que hacer nada con esta información. Es simplemente una habilidad. Muchas personas creen que tienen que hacer algo con eso. La gente que escucha voces, la gente que escucha entidades, la gente que percibe, solamente es estar en conciencia, recibir estas herramientas, porque de verdad te empoderan esa parte a donde crees que eres totalmente la víctima y lo que realmente eres una potencia, te empodera al grado de que, wow, o sea, y puedes preguntar, ¿tengo que hacer algo con esto? Y probablemente no tienes que hacer, la mayoría de las veces no tenemos que hacer nada con eso, solamente es una habilidad que ahí está presente. Es como la persona que, no sé, que corre una milla en 3 minutos. Es una gran habilidad. ¿Qué tal si pudiéramos reconocer todo lo que se presenta en nuestra vida como una gran habilidad? ¿Qué más es posible? Efectivamente, y entonces esta locura es lo que cura, porque todo el mundo te señala como que estás loco, como que eres diferente, como que no eres parte del estándar, que eres algo imperfecto, incorrecto, equivocado,
Y eso lo que califican ellos como equivocado, imperfecto, incorrecto y demás, es la potencia que tú eres, es lo que tú puedes utilizar esa energía a tu favor para hacer tu vida, para hacer tu vida. Y de verdad es una invitación a mí me parece increíble cómo las personas que realmente acceden a su saber, ahora esto no es para todos, ¿eh? Y yo me he dado cuenta que, por ejemplo, gente que está enferma y aquí no es de diagnósticos de locura, sino de diagnósticos de, por ejemplo, de fibromalgia, he invitado a muchísimas personas de fibromalgia para que vean la información de la fibromalgia, que es un cuerpo que tiene una habilidad enorme de sanar otros cuerpos, enorme. Y es una sensibilidad impresionante. Sin embargo, van sanando cuerpos a diestra y siniestra y muchos de los cuerpos, la mayoría de los cuerpos que están sanando, no quieren ser sanados porque les funciona. Porque les funciona porque los cuidan, porque tienen mejores relaciones, porque se victimizan y les dan dinero, por lo que sea. Pero esos cuerpos no quieren ser sanados y entonces esas personas que tienen esos cuerpos sanadores se les regresa la energía y se enferman. Cuando ellos no tienen, o sea, cuando la persona sabe de sus habilidades y explora su cuerpo, explora las capacidades que tienes, entonces, de verdad, puedes decirle a tu cuerpo y comunicarte con tu cuerpo y decirle, solamente vamos a sanar a aquellos que nos reciben, no a todos. O sea, van pasando por la calle y van sanando a todos los que están por ahí. ¿Y como por qué? No. Yo, También por ejemplo, pedirle, perdón, también pedirle al cuerpo más amabilidad con esa información, ¿no? Porque con tanta sensibilidad estás recibiendo la información y la puedes estar recibiendo así como de relámpagos, ¿no? También pídele al cuerpo más amabilidad. Y otra vez, no es que tenemos que hacer nada con esa información. Y sí, Cari, yo también he recibido y platicado con personas que tienen muchas mujeres con fibromialgia y unas que, bueno, pues yo no le pongo el nombre, pero sí tengo estos y estos y estos síntomas. Ok, ven, no, no, para mí es como ¿por qué rechazarías o rehusarías recibir esta información? Y sí, también hay personas que eso también les funciona. y es que eso les funciona, entonces no es malo que tengan fibromalgia. Y entonces todos los lugares donde crees que las personas que están enfermas es malo, también lo puedes destruir y descrear, por favor. Por favor. No, que fue todos los 9 cortos, chicos y más allá. Porque cuando tienes el punto de vista de que las personas que están enfermas es malo y no los consideras como que realmente ellos están eligiendo eso, porque de algo aman de eso, muy, muy inconscientemente, pero Y algo es una aman. potencia, Y es una potencia. también eso es una potencia. Exactamente, es una potencia. Entonces aquí estamos tratando de cambiar todos los paradigmas que han existido en el sistema de este planeta, en esta realidad, donde podemos ya tener una opción diferente, una realidad diferente para ti y para todas las personas. Pero lo principal, ¿quién vino a esta clase? Tú. Entonces las herramientas son para ti, para que tú las uses para ti y que seas ese espacio de permisión, que llegue un momento donde seas como un bosque. Un bosque no tiene juicios de ti, que si hiciste, que si no hiciste, que si tienes el cuerpo así o asado. Entras a un bosque y sientes así como que te recibe con total facilidad, ¿cierto o no? Cuando estás con la naturaleza. Una flor no deja de florear porque dijo, ay, no me voy a cerrar porque este está gordo, feo, flaco, chaparro, lo que sea. No, la flor sigue floreando. El bosque sigue creciendo, se sigue moviendo, o sea, no, estás tú con él y él está contigo. Entonces, eh,
Cuando tienes esa permisión para recibir a las personas con las elecciones que tengan, ya sea que eligieron la locura, ya sea que eligieron la enfermedad, ya sea que hayan elegido lo que hayan elegido, ellos lo eligieron. Por lo tanto, nosotros somos respetuosos y honramos sus elecciones porque así como nosotros somos seres infinitos y que queremos que nos honren en nuestras elecciones, por más raras que sean o más inconscientes que sean, que nos honren con nuestras elecciones y nosotros honrar las elecciones. Y si su camino es la enfermedad, pues su camino es la enfermedad. Y está bien, no pasa nada. Tú vas a hacer la invitación para que algo cambie cuando quites tus puntos de vista. Porque finalmente tú estás haciendo una proyección ahí. Y cuando tú haces proyecciones, esa energía la recibe esa persona y se puede alinear a esas proyecciones. O sea, si tú consideras que eso es malo y mandas esa proyección, la otra persona recibe esa proyección y se alinea a eso, que eso es malo, y entonces empiezan los puntos de orden, que son la caca. Porque cuando te empiezas a alinear a eso, entonces de veras empiezas a crear atrofia, a crear parálisis, a crear enfermedad, a crear Caca. caca en tu vida, creas pura caca. ¡Pu! ¿No? Que no se los olviden. ¡Pu! Entonces, pues, pues esta parte de la locura es que realmente cuando abrazas esa locura, cuando abrazas esa potencia que eres y le subes el volumen a esa potencia, la reconoces, entonces es cuando todo empieza a cambiar, porque ahí siempre hay un regalo. Cuando te empiezas a preguntar, ¿qué no he considerado aquí que si lo considerara todo cambiara? ¿Qué regalo hay aquí que no he visto que si lo viera cambiara? Y esta locura que es, muchas veces es una gran capacidad de ser la diferencia que realmente eres y que se requiere en este planeta para que seas tú feliz, que crees tu vida feliz, que disfrutes a tu manera, no igual que los demás. Por eso esta realidad, si realmente empoderáramos las diferencias, que es lo que debiéramos de hacer y no estandarizar, sería otro planeta. Pero esta realidad así es y hay que utilizarla a nuestro favor en lugar de nuestra contra. Saber que hay muchas mentiras, saber que esta realidad dice que estamos equivocados, que estamos erróneos, eh, que no somos perfectos, que somos incorrectos. Y nosotros mismos, lo hacemos a nosotros mismos. A mí me dio COVID en agosto del año pasado y Cari estuvo muy cerca de mí cuando pasó esto de que yo no podía con la culpa. Estaba yo aterrorizada porque estaba con mi hija que acababa de tener a su bebé que nació prematuramente de casi 8 semanas, 7 semanas, y que no iba a poder ir a verla al hospital y luego tiene otra nena de 1 año. Y bueno, fue todo un show, ¿no? Y yo regreso a San Diego para recuperarme porque ellos viven en Las Vegas. Regreso a San Diego pues pasar esto, ¿no? Y yo descansar porque la verdad es que sí dormí muchísimo. Pero cada instante que yo estaba despierta era un horror de culpa. Y un día, platicando con Cari, platicando con otras facilitadoras, alguien me preguntó, ¿a quién estás tratando de sanar? Y wow, o sea, todo mi mundo, desapareció la culpa, desapareció todo y yo dije, wow, o sea, imagínense de estar en total víctima y en la culpa, que la culpa es algo muy pesado de cargar. Me fui a quién estoy tratando de sanar y dije, ni madres, ni madres, no voy a sanar a nadie, nadie necesita sanación. Solamente lo que yo requiero es cambiar eso y yo ser la contribución
en el momento que yo elija hacer contribución, en el momento en que se requiera de mí ser contribución, pero cuando se requiere de mí, y yo no había caído en cuenta, decía yo, pero ¿cómo? O sea, yo, la maestra de yoga, casi facilitadora certificada de Access, todo este camino de la conciencia, ¿cómo carajos me fui yo a enfermar? ¿Yo? ¿Cómo que yo me enfermé? No caí en cuenta a cuántas personas estaba yo tratando de sanar y era desde la inconsciencia. Eso es un potencial. Y cuando caigo en cuenta y es una toma de conciencia gigante, todo cambió. Todo cambió. O sea, llevaba una semana, digamos que 2, 3 días después, todo empezó a cambiar inmediatamente. Porque yo también elegí algo totalmente diferente. Sí, me acuerdo. Muy, muy interesante y de mucho crecimiento sobre todo, ¿no? Y luego yo le hacía preguntas, dije, bueno, pues me iré con Esther a cuidarla para que de una vez me dé la corona esa y ya quitarme de broncas y ya poder estar viajando, ¿no? ¿Qué más es posible? ¿No? ¿Cómo hay diferentes percepciones y perspectivas? Y bueno, terminamos esta clase agradeciéndoles y vamos a cerrar los ojos para terminar la clase y estar en agradecimiento de toda esta información que podemos utilizar. Así que cerremos los ojos, relajemos todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, buscando las sensaciones, punzadas, pulsaciones, cambios de temperatura, relajando, inhalando, mandando la respiración a cada una de las partes que están tensas, relajando todo. Y bueno, ¿qué tal si el día de hoy comienzas a observar tu mente como lo que es un conjunto de pensamientos, sensaciones, emociones, como un conjunto de energías, de paradigmas, creencias, que ninguna es tuya, que tú cuentas con un cuerpo maravilloso que has creado con tus puntos de vista para vivir esta vida. Es un traje terrícola que tiene toda la sabiduría para poderse mover en este planeta. Y que este traje terrícola percibe todas estas energías que continuamente están pasando a tu alrededor y que como antena parabólica que eres, las recibes, las percibes. Algunas te causan intensidades, algunas te causan emociones, pero todos los pensamientos, las sensaciones, las emociones causan una contracción pequeña en tu cuerpo, absolutamente todas. Pero la mente no tiene nada original, nada. Todo tiene la referencia del pasado. Siempre se basa en el pasado. No tiene nada nuevo, para que no te sientas muy original de que estás pensando muchas cosas. Cuando estás pensando, siempre estás pensando con referencias del pasado. Entonces deja pasar los pensamientos, deja pasar las sensaciones. Si se quedan atoradas, pregunta las 4 preguntas que estuvimos comentando. Cuerpo, ¿qué es esto? Cuerpo, ¿qué hago con esto? Cuerpo, ¿lo puedo cambiar? Cuerpo, ¿cómo lo cambio? Y posteriormente, ¿a quién le pertenece esto? ¿A qué le pertenece esto? Y destruye y descrea, porque no, nada es tuyo, simplemente estás percibiendo la energía que está pasando. Y hablando de la locura, si tú cuentas con parte de esta locura, compártela. Sé tú mismo. La locura, locura. El abrazar la locura es la diferencia que eres, es el potencial que eres. Subirle el volumen a esa
locura, es quien realmente eres. No importando que te juzguen, que te señalen, si tu cuerpo vibra de alegría cuando reconoces esa potencia, esa capacidad, ese eres tú. Si estás incómodo, es que hay una mentira. Y ser la permisión para recibirte a ti mismo, con esa locura, con esos poderes, y recibir a los demás también con las elecciones que hagas. Y tomamos una respiración profunda, inhalo, exhalo, podemos abrir los ojos y muchísimas gracias por habernos acompañado a Esther y a mí en esta sesión de La Locura Locura. Espero que haya sido una contribución para todos ustedes. Esta plática va a aparecer en YouTube, yo creo que la semana que entra, así que si les gustó esta clase, que tomaría que la compartieran, va a estar en YouTube en la Casa Caruna. Así que muchísimas gracias a todas por habernos acompañado. Gracias por los que nos van a ver en el futuro. Espero haya sido una contribución para ustedes. Hasta luego. Bye. Gracias.